Aquel día repartían las bestias espirituales según las notas. La delegada, la número 1 del curso, eligió sin dudar una serpiente demoníaca plateada de clase SSS. Y a mí, que iba último del ranking, me tocó un oso negro de clase F. Pero poco después llegó el apocalipsis helado, y yo, al hacer contrato con el oso, obtuve su don: resistencia al frío. Y la serpiente blanca que eligió la delegada ni siquiera llegó a crecer y se congeló el primer día del fin del mundo. Por envidia, la delegada se alió con los demás y atacó a mi oso. Es más, se montaron un hot pot de carne de oso delante de mí. Yo, gravemente herido, morí en medio de la ventisca, lleno de odio y rencor. Pero cuando volví a abrir los ojos, regresé al día de elegir bestia espiritual. Ya iba a coger, igual que en mi otra vida, al oso negro, cuando la delegada saltó de golpe y me gritó que esperara. Se acercó a mí con una cría de serpiente blanca, blanca como la nieve y de escamas traslúcidas, y, sin decir nada más, me la plantó en las manos. Y al momento, como si temiera que se la quitara, agarró al oso de la caja, y soltó al instante. La serpiente blanca para mí, y el oso negro para ella. Toda la clase se quedó a cuadros, y la tutora solo frunció el ceño. Y normal, porque la serpiente blanca era la de sangre más pura de todas las crías. Su concentración de sangre ancestral llegaba al 80%, y se rumoreaba que descendía de una serpiente celestial antigua. Era muchísimo más fuerte que ese oso de bajo rango con solo un 20% de sangre ancestral. La diferencia entre ambos era del cielo a la tierra. Nadie entendía por qué Liu Xiaoyan renunciaba a la serpiente blanca por un oso. Oí cómo la tutora le recordaba que la bestia compañera marcaba tu techo futuro, y le ordenó cambiar conmigo de inmediato. Pero Liu Xiaoyan dijo que la serpiente blanca me convenía más a mí que a ella. Según ella, ya era una alumna top, y con cualquier bestia subiría rápido. En cambio, yo tenía un talento normal, y con un oso así, de sangre débil, supuestamente me arruinaría la vida. Así que quería cambiárselo. Después de oír eso, toda la clase se puso a aplaudir. A todos les caló su numerito de falsa nobleza. Luego oí a la tutora alabarle el corazón puro y su gran bondad. Decía que, incluso con una bestia peor, a ella le esperaba un gran futuro. Y encima me dijeron que me diera prisa en darle las gracias. Yo solo miré a Liu Xiaoyan con frialdad. Y lo dije claro: no quiero la serpiente blanca, yo me quedo con el oso negro. Liu Xiaoyan se puso nerviosa al instante y apretó más al oso contra ella. Con una cara como si el malo aquí fuera yo, seguía haciéndose la buena y juraba que lo hacía de corazón. Pero yo solo veía una actuación barata. Aún no había acabado de hablar, cuando algo se enroscó de golpe en mi muñeca. Bajé la vista y vi que la serpientita blanca me había mordido. Sus dos colmillitos se me clavaron en la piel, y enseguida brotaron gotitas de sangre roja. Y luego hasta pasó la lengua por la herida, dejándome un cosquilleo agradable en la piel. Y justo en ese momento, la serpiente blanca cerró conmigo, por su cuenta, un contrato de sangre. Mis compañeros se pusieron a jalear al momento, pensando que yo solo me hacía el duro. Creían que, de boquilla, yo rechazaba a la serpiente, pero que en realidad me había apresurado a cerrar el contrato por si Liu Xiaoyan se echaba atrás. Alguno incluso me llamó a la cara basura e hipócrita. Y la serpiente blanca, después del contrato, se quedó floja y se durmió al instante. Escuchaba todos aquellos susurros, y cada vez se me iba poniendo peor cara. No entendían en absoluto que esa serpiente blanca de verdad no me hacía ninguna falta. Pero tras ese contrato forzado, no me quedó otra que volver en silencio a mi sitio, y sentarme en el pupitre con cara de piedra. Solo yo sabía que esa serpiente blanca, tan codiciada, en medio mes se convertiría en un lastre completamente inútil. Mirando a Liu Xiaoyan, de repente lo entendí todo. En el momento en que renunció a la serpiente y se lanzó a quitarme el oso, supe que ella también había renacido. En mi vida pasada, ella eligió la serpiente blanca, y a mí me tocó el oso negro que nadie quería. ¿Y quién iba a pensar que, solo medio mes después, empezaría el fin del mundo helado? Entonces el mundo entero se hundió en un frío de más de 50 bajo cero. La serpiente blanca, con toda su sangre noble, crecía demasiado despacio. Y cuando llegó el apocalipsis, seguía siendo débil y se congeló ese mismo día. En cambio, mi oso, al que había criado con muchísimo mimo, ya había entrado en la fase adulta. Al despertar compartió conmigo el don de resistir el frío. Y me convertí en uno de los pocos que no temían morir congelados. Después salía con el equipo de superdotados del instituto a buscar suministros. Por el camino, Liu Xiaoyan intentó más de una vez convencer al oso de que rompiera su contrato conmigo. Quería que la aceptara a ella como dueña, pero cada vez se llevaba un no por respuesta. Tras varios rechazos, soltó el rumor de que si comías carne de oso, también podías obtener resistencia al frío. Y en una de aquellas salidas por suministros, ella y los demás nos mataron, a mí y a mi oso. En un mundo donde la gente ya se comía entre sí, nos convertimos simplemente en comida. Al recordar eso, miré con frialdad al oso en brazos de Liu Xiaoyan. En mi vida pasada, él y yo no solo éramos cercanos, éramos compañeros que se cubrían la espalda. ¿Y quién iba a pensar que, en esta vida, la primera en arrebatármelo sería Liu Xiaoyan? Hasta me da igual perder el don de resistir al frío. Pero esa deuda de sangre de la otra vida, se la voy a cobrar sí o sí. Estaba justo mirando al oso, cuando él también clavó los ojos en mí. Y en ese momento, el osito negro me guiñó 2 veces. Ni una ni 3, exactamente 2. Se me encogió algo por dentro, porque esa era nuestra señal secreta. 2 parpadeos solo significaban una cosa: puedes estar tranquilo. Por mi reacción, parecía que ya había entendido que yo también había renacido, y ahora, con la misma señal, me hizo saber que él también había vuelto de la vida pasada. En ese momento, hasta miré a Liu Xiaoyan con un poco de pena, porque el oso negro no era de esos que parecen buenos y realmente lo son. Ese monín en realidad era un cabroncete de mucho cuidado. Estaba cruzando miradas con el oso cuando, de pronto, unos labios fríos me sujetaron suavemente los dedos. Bajé la cabeza y entendí que la serpiente blanca se había despertado en mis manos, y al instante la oí decir molesta que ella no era basura.
La voz era fría, orgullosa, y salía claramente de ella. Además, me ordenó que dejara de mirar a ese oso negro. Le tendí la otra mano y le di un toquecito en la cabeza. Y pensé, ¿de verdad está hablando ella? Y la serpiente solo alzó la cabeza con arrogancia, y se enroscó perezosamente en mi palma. Y entonces entendí que ya no podía seguir llamándola simplemente serpiente blanca. Se presentó con toda la pompa, Lin Xuang, y hasta me permitió llamarla reina. Le di un toquecito en la cola y solo pensé, menuda niña cringe. Mientras tanto, en la tarima, la tutora explicaba cómo dibujar la formación del contrato. Según ella, la mayoría de las veces son los humanos quienes inician el contrato primero. Las bestias son altivas por naturaleza, y solo de pequeñas se ablandan un poco. Y solo unas pocas aceptan por sí mismas un contrato con un humano al que le hayan cogido apego. Después de explicarlo, toda la clase empezó a cerrar contratos con sus bestias. Aparte de mí, seguramente nadie habría creído que la serpiente blanca me había forzado ella sola a hacer el contrato. Y eso que esta serpiente descendía de una serpiente demoníaca celestial ancestral. Al final no aguanté, y le pregunté por qué me había elegido a mí. Y Lin Xuang, con total desprecio, dijo que Liu Xiaoyan apestaba. Eso, pese a que en el instituto Liu Xiaoyan era la chica más guapa, y tenía un montón de chicos detrás. Pero Lin Xuang cortó en seco. Todos ellos están ciegos. Entonces le pregunté, ¿y yo qué? La serpiente blanca me rozó enseguida la manga con la cabeza. Y solo después dijo, con condescendencia, que yo, bueno, todavía pasaba. Por aburrimiento, empecé a acariciar con la yema de los dedos las escamas de Lin Xuang. Y al tacto eran sorprendentemente agradables, frías y lisas, casi como seda de la cara. Un rato le tocaba la lengua, otro le rozaba el cuerpo con cuidado. Y al final no pude evitarlo, y fui a por su colita fina. Hasta pensé, si es tan pequeña, ¿qué va a pasar por tocarle un poco la cola? Pero en cuanto se la apreté, Lin Xuang se quedó tiesa al instante. Entre sus escamas blancas hasta asomó un leve tono rosado. Enseguida se alteró, y siseó que dejara ya de propasarme con ella. Con esa cara parecía tal cual una chica a la que acababan de cortar el rollo, y yo, como si nada, simplemente aparté la mano. Y por dentro solo bufé, pensando que iba sobradísima de imaginación. Lin Xuang se ofendió tanto que hasta se le nublaron los ojos, y se giró de forma teatral. Mientras tanto, Liu Xiaoyan ya había sido la primera en terminar la formación del contrato. Vi cómo le brillaba la cara de alegría, y al instante activó el contrato sobre el oso. La formación cubrió al oso al momento, y empezó a girar a una velocidad bestial. Pero el oso, desde dentro, redirigió su poder a escondidas y cambió 2 líneas. Y el contrato normal, de iguales, se convirtió silenciosamente en uno de amo y sirviente. Solo que el amo pasó a ser el oso, y Liu Xiaoyan, la sirvienta. Esa formación la encontramos el oso y yo en la vida pasada, cuando explorábamos unas ruinas. ¿Quién iba a decir que ahora la usaría para jugársela a Liu Xiaoyan? Tras cerrar el contrato con éxito, el oso aún me lanzó una mirada de autosuficiencia, y yo escondí la mano bajo la mesa y le levanté el pulgar a escondidas. Así que sí, cabrear a un calladito no suele ser buena idea. Y justo entonces volvió a sonar en mi oído la voz ofendida de Lin Xuang. Nada más oírla me llamó mal hombre. Lo entendí al instante. Otra vez mi pequeña serpiente altiva estaba picada. Yo solo pregunté qué había hecho ahora, y de paso, golpecé perezosamente sus escamas frías con el dedo. Casi con lágrimas, se quejó de que le había tocado la cola y encima estaba mirando a otra. Y para colmo en sus ojos esa otra era una fea negra. Oyéndola cada vez más dolida, solo pude soltar un suspiro impotente. Y entonces caí. Encima también era celosa a rabiar. Cuando por fin toda la clase acabó los contratos, la tutora repartió recursos para el entrenamiento. Yo me dejé solo una piedra espiritual, y todo lo demás se lo di a Lin Xuang. Se tragó 19 piedras, una detrás de otra, a una velocidad que daba miedo. Aún no había salido del aula y ya no me quedaba nada. Mis compañeros me miraban como si se me hubiera ido la cabeza del todo. Para ellos era una locura que hubiera alimentado a la serpiente blanca con recursos para una semana. Desde su punto de vista, las bestias crecen despacio, así que forzar la alimentación no servía de nada. Y más cuando esas piedras espirituales me las habían dado a mí para cultivarme. Hasta hubo quien dijo que a la serpiente blanca le había tocado mala suerte conmigo. Incluso la tutora frunció el ceño, molesta, después de verlo, y recordó delante de todos que hay que saber medirse. También añadió que el instituto ya repartía las piedras espirituales con cuentagotas, y que si me lo fundía todo nadie me iba a dar nada extra. Y yo solo respondí con calma que lo entendía. Es solo que, en mi vida pasada, nunca le escatimé recursos al oso. Lo normal era que la gente se quedara la mayor parte, y le diera a su bestia solo una pequeña parte. Pero yo siempre lo repartía todo a medias con el oso, porque para mí éramos compañeros de combate, aunque ni siquiera con el oso había sido tan generoso como ahora con la serpiente blanca. 19 para ella, una para mí, sí, hasta a mí me parecía una barbaridad. Pero luego recordé que entre la serpiente blanca y yo había un contrato de sangre. En un contrato normal, si una de las partes muere, la otra no cae con ella. Pero con uno de sangre la cosa cambia por completo. En cuanto se firma, humano y bestia pasan a compartir literalmente un mismo destino. Si esta vez vuelve a congelarse el primer día del apocalipsis, como en mi otra vida, yo también palmo con ella. Así que ahora mismo su vida es lo más importante para mí. Cuando la profesora anunció que a partir de ahí cada uno seguiría por su cuenta, cogí a la serpiente blanca en brazos y fui hacia la salida, justo pasando al lado de Liu Xiaoyan. Pero ella de repente dio un paso, me cortó el paso y se dispuso a decir algo en voz baja.